Saludos, quien les habla, es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. A todos los santos y llamados a ser santos en todas las naciones y a todos los amigos cristianos en el mundo. La escritura que voy a compartir es bien simple, bien básica. Son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no sabe nada. Delira acerca de cuestiones y genealogías y cómo se pronuncia el nombre y que tres personas distintas y unidas son uno, como el esposo y la esposa son uno. O sea, discusiones de palabras y contiendas que acarrean disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, y que lo único que hacen es contender, como dice la palabra, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen como a la piedad como una fuente de ganancia. Vamos a leer la palabra de Dios simple, la doctrina de Jesucristo. El apóstol Juan dijo: todo aquel que no persevera y se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Eso está en 2 Juan, verso 9. Y vamos a leer Mateo, la leche espiritual, hermana y hermano, la leche espiritual no adulterada. Y lo voy a leer desde el versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, yo estoy en tu presencia y te pido, Padre, que esta palabra llegue a aquellos corazones que tú has determinado de antemano, Señor, para que conozcan la verdad pura, Señor, de tu palabra tal y cual, porque cielos y tierra pasarán, pero lo que salió de tus labios no pasará. Y te damos a ti toda la gloria. Bendito sea tu nombre. Amén. La palabra de Dios dice en ese versículo 13 que debemos entrar por la puerta y que esa puerta es estrecha. ¿Qué significa eso? Queridos hermanos, si hacemos una encuesta, ¿cuántas de las personas, literalmente, si vamos puerta por puerta en la comunidad donde vivimos y tocamos la puerta y simplemente saluden y dicen estamos en una estadística, por favor, es bien simple, ¿qué religión tienen? ¿Son cristianos, musulmanes, lo que sea? Le van a decir muchos, somos cristianos, creemos en Dios, gracias, se despiden. Si hacen una encuesta, la mayoría va a decir son cristianos.
El problema de eso es que el nombre de Jesús, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, algunos que ya están más sofisticados le llaman Yeshua o Yahshua, y está bien. Dios sabe que lo estás llamando con ese nombre, no te preocupes. Él sabe que tú estás creyendo en aquel que vino, caminó, predicó el evangelio, murió en la cruz, su sangre limpia pecado. Yahshua, que como lo llamas, Él sabe que tú estás pensando en Él y está bien. Para aquellos que pronunciamos su nombre con la J, que fue introducida en el 1500, cuando antes se decía Jesús, porque la J no existía. Entonces, él también se da cuenta de eso. Hace 700 años se pronunciaba Jesús, Jesús. Entonces, los españoles también pronunciaban Jesús. Pero él entiende que ahora lo llamamos Jesús. Entonces, el problema es que la gente no conoce aquel Dios que creen creer, en que creen. Porque el nombre de Jesús es muy, pues está por todos lados, se pronuncia ese nombre. Pero la palabra de Dios dice que es bien estrecha la puerta. Y sabemos que la puerta es Jesús. Él lo dijo, yo soy la puerta. Eso significa por sí mismo que encontrar a Jesús es estrecho. Encontrar la verdad no es amplia. Si bien el mensaje, el amor fue tan amplio que por todos murió, pero el llegar a la puerta y entrar por esa puerta que es Jesús, el Cristo, no es tan simple. No es tan fácil entrar por la puerta. La puerta es estrecha. El Dios en que nosotros creemos, en el que nosotros, por la bendita misericordia, hemos recibido la gracia para creer en el verdadero Dios, en el Dios único y verdadero, aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Allá arriba hay aguas, como está escrito en el Salmo 148, verso 4. Alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente no cree ni siquiera lo más elemental de la palabra de Dios, que Dios puso al sol y la luna dentro del firmamento al cual Él llamó cielos. Y la gente está creyendo en la televisión y en Hollywood que los hombres están saliendo al espacio y a las galaxias. Si no creen lo más elemental, están totalmente hechizados por el diablo. La puerta, escrito está, es estrecha. El Señor Jesús es una puerta estrecha. Esa es la verdad. Pero estoy hablando a todos aquellos que se llaman cristianos. La Biblia dice claramente que no solo la puerta es estrecha, sino que el camino también es angosto. ¿Qué significa eso? Que una vez que te cuesta llegar y entrar en esa puerta estrecha, ¿por qué cuesta? Porque el mensaje del Señor está claro. Se lo voy a leer aquí en Marcos, cuando Él empezó su ministerio. Escrito está, Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje. Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Si no lo creen, fíjense el primer mensaje que fue predicado por la iglesia primitiva a través de los labios y de la boca de Pedro. ¿Cómo terminó Pedro su mensaje? Cuando le dijeron qué debemos hacer para ser salvos, se los dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese siempre fue el mensaje. Cuando uno entra por esa puerta estrecha, no es fácil.
Porque Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Eso lo dijo Él, no lo digo yo. Así que no te enojes conmigo. Yo estoy hablando esto por amor, por misericordia, por compasión a las almas. Porque en 100 años de aquí en el futuro, no quiero que muchos de ustedes estén en el infierno. La palabra de Dios dice que la puerta ancha y dice, y espacioso el camino es aquel que lleva a la perdición. Y dice la palabra de Dios que muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Quiere decir que cuando alguien entra por una puerta fácil, sí, ¿cuál es la puerta fácil? Lo que dice aquí en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Sí, se ven tan lindos, tan tiernos, tan amables, hablan tan delicadamente, como que una mejor vida hoy, con una linda sonrisa, ¿no? La linda sonrisa, siempre sonriente, ¿no? 7 millones de personas escuchan a un hombre sonriente cada domingo. Y 40,000 o 50,000 ahí en su edificio de 4 paredes. Y es un hombre sonriente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es esa puerta que, como dice la palabra, ancha? La puerta ancha es aquella puerta bien ancha, así grande, que cualquiera puede entrar como sea. Puedes entrar hasta de cabeza, dando volantines, de espaldas, porque es tan ancha la puerta que cualquiera entra. ¿Sí? Vengan a la casa del Señor. Sí, porque ellos no saben ni lo que es la casa del Señor. No, a las 4 paredes. Oh, sí, traigan sus diezmos aquí. Aquí tienen que traerlos. Malditos son, con maldición, porque habéis robado al Señor. Son especialistas en manipular. Pero sí, al final el llamado, pues, vengan acá, esta es la casa, como lo enseñé la última vez, un tal obispo de Chile, que le escuché cuando escuché el escándalo que pasó en Chile, hasta mi Bachelet, la que era presidente de Chile, iba a esa iglesia de este llamado obispo. Cuando yo me entero del escándalo de este hombre, ¿qué pasó? Pues hace no sé cuánto, 10, 15 años adulterando. Decía, pero este hombre predicaba. Yo me fui al internet, quería buscar a este hombre como sea, sabiendo el tiempo que estaba en pecado, porque eso fue público el récord. El récord fue público en los periódicos, en la televisión, todo. Por eso que estoy hablando así. Quiero ver a este hombre que predicaba. Y le escuché un día, una tremenda congregación, era algo de jóvenes, era un aniversario, y le dijo, vengan a la casa del Señor. Han venido al lugar correcto. Cree en el Señor y serás salvo. Acéptalo en tu corazón. Todos aquellos que reciban al Señor como tu Salvador personal. Imagínense un Salvador personal, un guardaespaldas. ¿Quién no quiere tener un bendito guardaespaldas personal que te libre de todo? ¡Wow! Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿De qué está hablando? Está hablando de que un hombre puede profesar lo que quiera, pero lo que Dios cuenta es el fruto que produce. O sea, si nosotros caminamos, imaginemos que estamos todos juntos caminando y vamos por un campo, por un bosque, y de repente encontramos una ortiga, o encontramos, un árbol bien, que vamos a ponerlo bien simple, un árbol de plátano. ¿Quién no conoce un árbol de plátano, no? Es un árbol bien típico, con sus hojas grandes. Todos conocen un árbol de plátano. Y
pues yo preguntaría a los que me siguen, les enseño el árbol. Miren, este árbol va a producir manzanas. La gente un poco que se va a reír de mí va a decir, no puede producir. Y yo insisto y me enojo y digo, no, este árbol va a producir manzanas. Es un árbol de manzana, tiene que producir manzanas. Y la gente va a decir, no, es un árbol de plátano. Un árbol de plátano no puede producir manzanas. Y yo insisto. Entonces, ¿ustedes creen que qué va a pasar? Solamente hay dos posibilidades. O yo estoy loco, soy ignorante, o ¿qué pasa? O estoy mal a propósito, o de verdad estoy mal en mi cabeza. Entonces, la palabra del Señor lo dice claramente, que el fruto de aquellos que entran por la puerta, tienes que examinar por qué puerta has entrado, por la ancha o por la angosta. Porque si tú entras por la angosta, que es el Señor Jesús, tal y cual con sus demandas y todo, tú tienes que saber que tú tienes que producir un fruto. Entonces, como estaba dando el ejemplo del árbol, no es posible que un árbol de plátano produzca y dé fruto manzanas. De la misma manera, no es posible que uno que se llama cristiano dé frutos iguales que los del mundo. Que no haya ninguna diferencia con el mundo. Que se sienta a ver películas donde hay escenas en las cuales disfruta y se ríe carcajadas de cosas que Dios abomina y aborrece, pero ahí está riéndose con la película. O sea, no hay ninguna diferencia con el mundo. Están escuchando la misma música. Les voy a decir algo que un entendimiento que me vino de parte de Dios, le va a chocar. Les va a chocar a muchos. Ahí se las dejo. ¿Ustedes conocen a Lady Gaga? Esa tipa es un hombre. No lo he visto en ningún lugar. No he escuchado a nadie decirlo. Nadie me lo dijo, no lo vi en el internet. Nadie me lo dijo, pero el Señor a mí me lo dijo. Porque estaba en la computadora viendo y me aparece la imagen de la mujer. Y el Señor me lo dijo, ese es un hombre. Y muchas mujeres de Hollywood que hacen películas y que los hombres se enamoran de ellas, se están enamorando de un hombre, un transvesti, un transexual, es un sodomita, son hijos del diablo. Ellos disfrutan engañar a ese nivel porque es un placer inconmensurable para ellos saber eso, que la gente cree que es mujer, se enamoran de la mujer y ellos saben que son unos demonios, que son hombres. Y al diablo le encanta eso. Y hay muchos cristianos que están en eso, viendo películas y escuchando música de gente que ha vendido su alma al diablo y están alegrándose y bailando al mismo ritmo que ellos. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. No te equivoques. Si esos falsos profetas te han dicho, ven al Señor Jesús, y que una vez que tú hagas tu decisión, que recibiste al Señor tal día, y a ese día te perdonó. Y pueden pasar años, y si pecas está bien. Tienes que acordarte de aquel día que recibiste al Señor en tu corazón. Hermanos y hermanas y amigos, la palabra de Dios dice que tenemos que entrar no solamente por la puerta estrecha, sino que tenemos que permanecer en el camino, pero el camino en el cual tenemos que permanecer, te doy las noticias, también es angosto. Y todo aquello que contradiga esa verdad bendita de los labios del Dios Altísimo manifestado en carne es un mentiroso, hacedor de iniquidad, que su inspiración viene del mismo infierno porque está contradiciendo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo.
No solamente tienes que entrar por la puerta estrecha, sino tienes que mantenerte en el camino, el cual es angosto, es difícil. El camino es difícil, angosto, pero conduce a la vida, y los discípulos lo entendieron cuando se fueron muchos. Dura esta palabra, y fueron muchos de los que creyeron, se fueron. El Señor se volteó y les dijo a sus discípulos: ustedes también quieren irse, porque Él es así, Dios es así. Ustedes también. ¿Saben por qué? Porque Él se puede quedar solo si Él lo quiere, porque Él es Dios y puede hacer todo de nuevo, porque le da la gana, lo puede hacer todo de nuevo. Él es el principio y el fin, Él hace nuevas todas las cosas. Somos nosotros los que tenemos que tener reverencia, temor, respeto y humildad. Ten cuidado con lo que juzgas y con lo que miras y con lo que escuchas, porque puede ser que estés sinceramente equivocado. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No puede, no se puede. Como leímos en 2 de Corintios, voy a leer de nuevo. Examinaos a vosotros mismos y si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinaos, examínate. Porque según entiendo, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Examínate, pregúntale a Dios. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, como está escrito, allí más abajo. Así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuántos árboles que no dan? Todo árbol que no da buen fruto. ¿De qué está hablando el Señor? De lo mismo, del mismo tema. Está hablando de que el hombre y la mujer tienen que entrar por la puerta que es estrecha, y una vez que entra por esa puerta que es estrecha y difícil, porque no es fácil arrepentirse de corazón y entrar por esa puerta que es Jesús el Señor. Y una vez que entras y Él te acepta, te recibe, te perdona y te limpia y te redime, te da su espíritu, el camino que te espera es angosto, es difícil, porque escrito está en el libro de los Hechos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Escrito está en Santiago que nuestra fe es probada con diversas pruebas, pero nuestra fe, dice, una vez que pasamos la prueba, la tentación, recibiremos la corona de vida, dice Santiago. Y está hablando en el contexto eterno. Vamos a leerlo, Santiago. Capítulo 1. Bienaventurado el varón, pues la mujer. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra tentación, él es el periasnos, que soporta el periasnos, que significa que soporta la examinación, el experimento, el ensayo, que soporta el ser examinado, probado, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué cosa? ¿Recibirá qué? Está hablando del tema, no está hablando de otra cosa. Está hablando, ¿recibirá qué? La corona de vida, la vida eterna. Está hablando la redención eterna. Está hablando de eso. ¿Recibirá qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A quién has prometido eso? El Señor. Oh sí, vengan, 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 dice el obispo ese. Montón de jóvenes, reciban al Señor en su corazón. Y Él va a adulterar con la mujer, la secretaria, o qué sea,
por años. Se va a la vuelta, luego regresa al púlpito de nuevo y se pone a hablar. ¿Y ustedes qué creen que van a recibir esos muchachos? ¿Cuánta gente que ha estado en las 4 iglesias, en las 4 paredes? ¿Saben lo que yo les digo a ustedes? Porque esto es lo que estoy sospechando, que toda la gente que está en esas 4 paredes por años y que muchas veces son diferentes las personas, lo que están haciendo son migrando de un lugar para otro. Pero yo pregunto a aquellos que se llaman pastores y aquellos que se llaman líderes y diáconos o como quiera que te llames, muéstrame uno solo. Una sola persona que haya nacido de nuevo bajo el poder y la convicción del Espíritu de Dios, el cual le ha causado el arrepentimiento, el cual su vida de pecado, de pornografía, de masturbación, de inmundicia, de lascivia, de mentira lo haya dejado y que esté pero lleno de ese poder, lleno del Espíritu Santo, viviendo en santidad. Muéstrame un testimonio de una persona convertida de esas 4 paredes y todavía te diré que esas 4 paredes dentro todavía hay esperanza. Pero ¿cuántos días, semanas y meses y años no existe ningún testimonio? Escrito está que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso se va a cumplir, hermanos, hermanas y amigos. El Señor le llamó amigo a Judas. Yo también puedo llamar amigos a aquellos que están crujiendo sus dientes por amor. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Así no dice. Así no dice. Dice 2 veces. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Saben por qué lo dice así el Señor Jesucristo? Porque Él está hablando de todas las personas que hablan en el nombre de Él, que van hablando una y otra vez diciendo que son cristianos y que son hijos de Dios y van predicando y enseñando según ellos el evangelio. Todos aquellos que andan diciendo Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad del Padre, primero tienes que conocerlo a Él. Y una vez que lo conoces, tienes que obedecerlo. Ahí está la puerta. Ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Una vez que vienes a Él y entras por la puerta, entonces te tienes que mantener en el camino angosto. Por eso la palabra de Dios dice lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Para hacer la voluntad del Padre, primero tienes que venir a Él. Entrar por la puerta. Una vez que entraste y ya entraste, estás con Él, entonces Él te comunica su voluntad. Y cuando Él te comunica su voluntad a través de su palabra y de su Espíritu Santo que te habla por tu conciencia y tú no obedeces, entonces no esperes recibir el Espíritu de Dios. Porque escrito está en el libro de los Hechos, como está escrito creo que en el capítulo 5, porque nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Dónde está eso? Vamos a leerlo aquí. Eso está en Hechos, capítulo 5, me parece. No me acuerdo dónde está. Porque testigos suyos somos y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Eso está en capítulo 5, verso 32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Obedecer a Dios es amarlo. El Señor lo dijo directo, el que me ama guardará mis mandamientos.
Entonces, la corona de vida es para aquellos que le aman. El que haya resistido la prueba, entonces Dios dará la corona de vida, el cual ha prometido a los que le aman, a los que le obedecen. No es fácil. No es fácil. Pero esa es la verdad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hablaron en el nombre de Él, el poder de Dios se manifestó. Fue evidente, porque escrito está que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Como dije alguna vez, la demostración de que tienes unción no significa que tienes la aprobación de Dios. Dios no te exige o demanda que tengas unción y que vivas en la unción. Dios te manda que vivas en el carácter y en la santidad del Hijo de Dios. No te compares con los hombres, compárate con las Escrituras. Porque escrito está, dijo el Señor: sed santos como yo soy santo. Él ordenó: sean santos, sean apartados del mundo, porque el que quiera agradar al mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Qué parte de esa palabra es difícil de entender? Que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria del mundo, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el que hace la voluntad de la carne perecerá, pero aquel que hace la voluntad del Padre vivirá para siempre. ¿Qué parte no se entiende? Entonces, esa doctrina de los falsos profetas, de esos falsos maestros, o que quizás tengan sí los dones, pero que se han vendido al pecado y son débiles y están vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos. Y les están diciendo que vengan y reciban al Señor en su corazón y que Él te perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Tengan cuidado de esos falsos profetas, porque la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman, a los que le obedecen, como dice en Santiago 1:12, la Biblia dice allí mismo, no es otro libro ni otro texto, continúa la carta: cuando alguno es probado, peirazo, que es tentado, significa probado. Cuando uno es probado, no diga que es tentado, probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En otras palabras, Dios no va a querer que tú peques. Si te viene una prueba, algo, no es que Dios te la está mandando para que peques, no. Porque lo dice allí, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia, cuando concibe, da a luz el pecado. Y el pecado consumado da a luz la separación con Dios. Está hablando de la corona de vida. Está hablando de ese tema, no está hablando de otro tema. Lo que dijo el Señor se cumple: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que es vencido por el mal, por el pecado, se convierte en esclavo de aquel que lo venció. Significa que si el pecado te vence, entonces eres esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad es cuando tú tomas la decisión de arrepentirte y no pecar más. Y entonces el Señor te da su Espíritu Santo para que puedas vivir y caminar en ese camino angosto. Entonces, así dijo el Señor: entonces le declararé a aquellos que dijeron: Señor, Señor, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo vivo en este país y le conozco bien la voz, la cara, el cuerpo y los gestos del presidente de este país. Le conozco su esposa, sus hijos, le conozco los edificios, la casa donde viven, por lo menos en lo que se muestra. Conozco su temperamento, conozco el timbre de su voz, conozco más o menos su filosofía.
Si yo voy a la Casa Blanca y agarro mi carro, le digo a mi familia, voy a hablar con Donald Trump. Yo me voy contento manejando, llego a la Casa Blanca, estaciono mi carro, voy caminando y me paran ahí en la puerta. ¿Usted qué quiere? No quiero hablar con Donald Trump, yo lo conozco. Yo conozco a Donald Trump. Y la gente me ve con tanta convicción, ¿no? La gente me ve, este hombre parece que sí lo conoce, porque se le ve que no miente, que habla la verdad y todo eso. Y yo insisto de tal manera que estos tipos agarran y llaman por teléfono, por si acaso no vayan a cometer un error. Y llaman y comunican al encargado, el encargado al otro encargado, y el encargado al otro encargado, y después el otro dice que le toca la puerta al presidente de Estados Unidos y le dice, señor presidente, y el señor tiene que interrumpir lo que está haciendo, una reunión, le dice así, ¿qué es lo que pasa? No, que hay un hombre que insiste que quiere hablar con usted. ¿Quién es ese hombre? Pues se llama Felipe Canepa. Felipe Canepa, ¿quién es Felipe Canepa? Yo no lo conozco. ¿No? Eso es lo que va a pasar. O sea que no entras al reino de los cielos porque dices que tú conoces a Dios. Tú vas a entrar en el reino de los cielos porque Dios diga algún día, yo le conozco a esa persona. Yo sí lo conozco. Que pase. Así que no te confundas, querido pueblo de Dios. El camino es un camino difícil, angosto, problemático, atribulado, pero a la misma vez es glorioso. No significa que cada día vamos a andar todos, no estoy dando ese mensaje. Estoy dando el mensaje de mantenernos firmes, de ser sobrios y que estemos velando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con perseverancia y súplica por los santos, porque ellos están sufriendo los mismos padecimientos en todo el mundo. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. O sea, significa de que nuestra vida es una vida de cada día. Cada día tiene su propio mal, dijo el Señor. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia carga. Así que no hagamos el error de estar pensando en el mañana cuando no vivimos el presente bien. Tampoco vivamos asustados porque viene la tribulación y estamos preocupados y ansiosos y también tan preocupados estamos por eso que el día de hoy, el día que estamos viviendo en este momento, no estamos verdaderamente viviendo como Dios quiere. Amando, dando fruto, llenos de gracia, llenos de favor, llenos de misericordia. Disfrutando a nuestros hijos, nuestros nietos. Dándoles amor, dándoles cariño. Voltea tu cara y mira quién tienes a tu lado. Ese es el prójimo que Dios tiene para tu vida. Así que les dejo este mensaje a todos aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver. Y les cuento que pronto vamos a estar en Honor a la Verdad radio, que va a ser algo que Dios nos está guiando pronto, muy pronto. Esténse atentos en YouTube, en Honor a la Verdad Radio, de lunes a viernes a una hora específica por la mañana. Dejo este aviso a propósito porque eso es lo que va a pasar, así que esténse atentos. Me despido con eso, que la paz del Señor sea con ustedes.